Muy buenos días, aquí estamos transmitiendo nuevamente desde Manantiales de Piedad. Y en este día es una transmisión especial, precisamente porque estamos viendo con, con cierta inquietud, con cierta preocupación, cómo se están dispersando, cómo la mentira como semillas, como semillas se están dispersando por todo nuestro país y en nuestro distrito. Realmente es alarmante cómo la mentira se sigue propagando e instalando como verdades. Hay muchas cosas que se practican por ignorancia. El problema está en aquellos que las instalan sabiendo que son mentiras. No se puede continuar sin anunciar y denunciar las mentiras que se están propagando. Y encima los gobiernos apoyan todas las mentiras que se siguen propagando. Hoy quiero hablar de tres de las muchas mentiras inventadas por el catolicismo romano y avaladas, lamentablemente, por un bastante numeroso sector de evangélicos. Me considero evangélico, me considero un cristiano, me considero un hombre nacido de nuevo, creyente en el Señor Jesús, mi único y suficiente Salvador, pero no entro dentro del sector bastante numeroso de evangélicos que apoyan la mentira, que por omisión o por complicidad siguen propagando la mentira. Hay un montón, hay muchas mentiras establecidas por el catolicismo romano que el pueblo evangélico practica como si fueran verdades. Y encima de eso, cuando uno les dice eso es mentira, lo tildan a los que decimos y denunciamos las mentiras, nos tildan como antibíblicos, cuando en realidad se tendría que investigar mucho más todavía, como lo he hecho yo y como lo han hecho muchos hermanos, la procedencia de cada una de las cosas que se están haciendo, cada una de las fiestas que se están propagando. Y encima estamos viendo cómo le siguen mintiendo a la gente y siguen engañando a la gente. El peor problema es el engaño que se está estableciendo en nuestra sociedad. Les voy a nombrar solamente tres de las muchas mentiras inventadas por el catolicismo romano en complicidad con un sector bastante numeroso de evangélicos. La primera de ellas, la Navidad, celebrada el 25 de diciembre como el supuesto nacimiento de Jesús. ¿Saben ustedes que esa fecha fue instalada por Constantino el Grande en el siglo IV? Simplemente porque él era adorador del dios Mitra. Y en ese día se conmemora el Día del Sol, ¿sí? El Solis Invictus. Entonces, se le ocurrió a Constantino, en complicidad con quien era el Papa en aquel momento. Luego, precisamente, él fue nombrado como primer gran Papa, ¿no? Instalaron el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús o la conmemoración de la Madonna y el Bambino. ¿Sí? Por eso se representa a una mujer con un niño en brazos. Pero esa fecha instalada, el 25 de diciembre, no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Primero porque
se debe entender definitivamente que el nacimiento de Jesús fue en un tiempo de calor, de verano. Y el 25 de diciembre en Israel y en toda aquella zona de Medio Oriente hace frío y hay nieve en ese tiempo. Entonces los corderos no pueden estar en el campo, y en el momento del nacimiento de Jesús los corderos estaban en el campo. Por eso los ángeles vienen a hablar con los pastores. Eso es en primer lugar. Y no voy a hacer un recorrido muy amplio precisamente porque quiero tocar estas tres grandes mentiras instaladas como verdades. Sumado a eso, el 25 de diciembre, ¿sí? Ya desde el 23 de diciembre, le agregamos una mentira por encima de esa mentira, que es la mentira del Papá Noel, un personaje de los países nórdicos, que nada tiene que ver ni siquiera con el nacimiento de Jesús. Ahora ya este personaje rojo y gordo ha reemplazado a Jesús. Al menos antes de Papá Noel se celebraba el nacimiento de Jesús, ahora ya se celebra el Papá Noel. El Papá Noel es el que trae los regalos en un trineo. Cuando el trineo se usa en lugares de nieve. Tendría que aparecer entonces en el tiempo en que nieva en esta zona, ¿no? Y seguimos así instalando mentira tras mentira, una mentira tras otra. Primero quiero decirles que Jesús nunca nos mandó a nosotros a celebrar su nacimiento, sino su muerte y su resurrección. Para que conmemoremos tan a menudo como nos sea posible, dice Pablo en 1 Corintios 11, tan a menudo entonces como comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Saben qué significa eso? Que Él nunca nos mandó a celebrar su nacimiento, sino su muerte y su resurrección a través de la proclamación de los símbolos del pan y el vino. El pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. Y eso fue establecido la noche antes de la conmemoración de la Pascua. Él comió con sus discípulos y estableció estos símbolos. Y el nacimiento de Jesús no fue un 25 de diciembre, sino el 15 del mes séptimo del calendario lunisolar hebreo, que es el mes de Tisri, y cae o corresponde a septiembre-octubre. Así que fíjense que se está celebrando 3 meses después, como he dicho en alguna oportunidad. A nadie le gusta que le celebren la fecha de cumpleaños 3 meses antes o 3 meses después. ¿Por qué lo hacemos con el Señor Jesús? Y encima, cuando Él nunca dijo que celebremos su nacimiento, sino su muerte. Y encima ahora es reemplazado por esta mentira tan grande como el Papá Noel, los trineos y todas esas cosas que nada tienen que ver con nosotros, ni siquiera con nuestras tradiciones, cuando ese es un personaje de los países nórdicos. La otra gran mentira, la Pascua. La Pascua. ¿La Pascua sucedió? Sí, sucedió. Sucedió alrededor del año 1500 a.C. Y la Pascua o Pesaj en hebreo es pasar por alto. Y es la liberación. En el capítulo 12 del libro de Éxodo le dice Yahvé a su pueblo, al pueblo de Israel, a los hebreos, le dice, así celebrarán la Pascua. Y no les dice que coman pescado en ese tiempo, sino que matarán un cordero. ¿Sí? Matarán un cordero. Ese cordero era un anticipo, era una sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese cordero, la sangre derramada de ese cordero, cubría
el pecado del pueblo. Ni siquiera podía borrarlo, lo cubría. ¿Hasta cuándo? Hasta que 1500 años después aparecería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga el pecado del mundo. Esa es la otra gran mentira, la Pascua, porque la Pascua es una celebración hebrea, una celebración judía. Era una celebración hebrea de todo el pueblo de Israel. Hoy es una celebración judía precisamente que se sigue haciendo porque no han creído en su Mesías. Porque Pablo dice, Cristo, nuestra Pascua ya ha sido sacrificado. Una vez hecho el sacrificio de Cristo, ya no es necesario seguir celebrando una sombra cuando tenemos la sustancia que es Cristo. Él es el Cordero de Dios, representado en ese Cordero que se mataba una vez por año en la Pascua. Y tampoco todos los años la celebramos en Occidente, en una fecha establecida por el catolicismo romano, cuando en el calendario hebreo lunisolar esa fecha es movible, no es una fecha fija, es una fecha movible. Jamás o muy pocas veces en la historia coincide realmente la fecha del calendario lunisolar hebreo con el calendario gregoriano que usamos nosotros. Y el 15 de ese mes, del primer mes, que es el mes de Aviv, o el mes Aviv, o el mes que comienza, es la cabeza de año del calendario hebreo, no es nuestro calendario. Si bien puede caer entre marzo y abril, o corresponde a marzo y abril, el mes primero o el mes Aviv, no es una fecha fija para nosotros. Y no es una fecha que nosotros tengamos que celebrar, porque la celebración de esa fecha es una celebración judía que la siguen celebrando porque no han creído en su Mesías, en la muerte y resurrección de su Mesías. Y la Pascua simplemente era una de las fiestas del Señor establecida como sombra profética de las cosas buenas por venir. Así que nada tiene que ver con nosotros. Y es una mentira que sigue siendo instalada por el catolicismo romano, fue establecida por el catolicismo romano, y encima gran sector del pueblo cristiano evangélico la celebra como si fuera una verdad. Es una verdad para el pueblo hebreo, no es una verdad para nosotros, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Esa es nuestra verdad. Y deberíamos reunirnos más seguido a comer el pan y el vino, que es la proclamación de la muerte del Señor hasta que Él venga. Y seguimos estableciendo mentira tras mentira y otra mentira encima de la Pascua. El conejo, los huevos, la rosca, comer pescado. ¿De dónde diablos sacaron eso? ¿De dónde cuernos sacaron todo eso? ¿Saben el trasfondo de eso? ¿Por qué, digo yo, el pueblo evangélico, por qué los cristianos no investigan las cosas antes de, por tradición, seguir celebrándolas? El huevito de Pascua, el conejo de Pascua, la rosca de Pascua. ¿Qué otra cosa van a inventar? Ya se olvida la esencia de las cosas para establecer mentiras. Y se las establece como si fueran verdades. Y la gente las cree. Encima la gente las cree. Porque ¿saben cuál es el problema? Que eso se instala como verdades a las personas que ignoran la realidad de las cosas. Y mientras sigamos ignorando las escrituras sagradas, seguiremos creyendo las mentiras. Cualquiera puede establecer mentiras. ¿Y saben qué? No culpo a los que por ignorancia lo hacen. Culpo a los que sabiendo la verdad la establecen
siguen estableciendo la mentira. Es mentira, mentira. La tercera gran mentira, entre muchas, establecida, los Reyes Magos, el 6 de enero. ¿Qué tiene que ver el 6 de enero con 3 Reyes Magos? Primero, que no eran 3. Se tiene que entender esto porque se debe saber la historia de esto también detrás. No eran 3 Reyes Magos, no eran reyes, porque eran servidores, astrónomos en Babilonia, y eran hebreos. No eran 3, porque se estableció ese número porque entregaron al rey, al que había nacido rey de los judíos, entregaron oro, incienso y mirra, y por eso calcularon y le pusieron un número de 3. Pero hay que entender que estos magos, ¿saben por qué magos por qué le llamaban magos? Porque en el hebreo es magoi, pero significa astrónomos. No eran magos, eran astrónomos. Astrónomos que estudiaban las estrellas y estudiaban a los profetas hebreos que habían profetizado en el antiguo pacto cuándo sería la venida del Mesías, de su Mesías. Por eso cuando entran a Jerusalén, 3 personas les parece que pueden conmocionar a una ciudad. Se calcula que pudieron haber sido 200 personas, los astrónomos más una patrulla armada guardando los tesoros que ellos traían. Pudieron haber sido 12, 15, 20, nadie lo sabe, pero una gran cantidad de hombres en camellos con un precioso tesoro de oro, incienso y mirra para presentárselo a aquel que había nacido rey de los judíos. Que no fue el 6 de enero. ¿Por qué no fue el 6 de enero? Porque cuando Jesús nació, estaba en un pesebre, estaba en una cabaña, en un lugar que había sido reservado precisamente para guardar los animales cuando viniera el invierno. Y como no había espacio en el mesón o en la posada, le dieron un espacio allí en una cabaña. Pero, ¿saben qué? Cuando los reyes, cuando esos reyes magos, supuestos reyes magos, esos astrónomos llegaron a Jerusalén, todo Jerusalén se conmocionó, se inquietó, y hasta Herodes se inquietó. ¿Por qué? Si ustedes ven bien la historia, van a ver ustedes que dice, hemos venido a adorar al rey de los judíos, al que nació rey de los judíos. Nadie nace rey, nace príncipe, pero nadie nace rey. Solamente Jesús nació siendo rey. Y esos astrónomos reconocían eso, porque su estrella habían visto y venían para adorarle. ¿Cuándo vieron su estrella? Cuando nació Jesús. Pero cuando llegaron ellos, 1 año y 3 meses después, en Hanukkah, lo que sería para nosotros un 25 de diciembre, que es la fiesta, o mal llamada la fiesta de las luces, que es la fiesta de la dedicación, pleno invierno, llegaron ellos a adorar. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando ellos llegaron, vieron al niño en la casa, no en la cabaña, en la casa. Lean la historia. No eran 3, pudieron haber sido 200. No eran magos, porque eran astrónomos. Eran estudiosos de las estrellas y de los profetas hebreos que anunciaban la venida del Mesías y la fecha correcta. Recuerden ustedes a Miqueas, recuerden ustedes a Isaías, recuerden ustedes que ellos leían y estudiaban lo que decían las escrituras hebreas, porque ellos eran hebreos, que en el tiempo de Daniel le dejó encargado, el profeta Daniel les dejó encargados a ellos su tesoro cuando murió, su tesoro, porque Daniel no tuvo hijos, a nadie le pudo dejar la herencia. Entonces
esas riquezas que Daniel había adquirido durante el reinado de 3 reyes. Él se enriqueció, ¿sí?, por estar bajo el reinado de 3 reyes, y ese tesoro no tenía a quien entregárselo, sino que estaba reservado para que estos astrónomos viajaran de Babilonia a Jerusalén, llevando esos tesoros de oro, incienso y mirra, que representan, cada una de esas cosas representan la divinidad y el reinado del Mesías, para que se lo presentaran a su Mesías, al Mesías esperado. Entonces nada tiene que ver con los 3 Reyes Magos el 6 de enero, otra mentira establecida. ¿Y saben qué? El 6 de enero le hacen regalos a los niños, cuando en realidad estos astrónomos trajeron regalos al Señor Jesús y se los presentaron a Él. No fue Jesús que vino a hacerle regalos a los Reyes Magos, sino que estos astrónomos trajeron el tesoro que le había dejado Daniel 400 años antes. ¿Para qué? Para que se lo entregaran a los pies del Mesías. Entonces es otra mentira establecida también. Hacemos regalos y les mentimos a los chicos con la mentira de Papá Noel, con la mentira de los magos. Después no queremos que los chicos nos mientan cuando nosotros estamos inculcándoles la mentira. ¿Saben qué? Cuando se establece una mentira como verdad, lo único que vamos a traer es perversidad. Y seguimos estableciendo mentiras. Y así una fiesta tras otra, una celebración tras otra, y mentira tras mentira. Y la culpa, ¿sabe de quién es? De los que enseñamos, o los que deberíamos enseñar la verdad. Sacerdotes católicos, pastores evangélicos, mintiendo todo el tiempo, enseñándoles mentiras. Como hice en un posteo. ¿Saben por qué hago este video? Porque 3 veces hice este posteo y el algoritmo de Facebook me lo borró, me los eliminó inmediatamente. Y espero que no me elimine este video. Guárdelo si es posible y repártalo antes de que lo borren. Porque lamentablemente no puede ser que corporaciones transnacionales estén manejándonos la vida a nosotros los argentinos, cuando nada tienen que ver ellos con nosotros. Y seguimos estableciendo mentira tras mentira. Y seguimos dándole de comer a los organismos transnacionales, a las corporaciones transnacionales. Y ellos nos siguen mintiendo y eliminan la verdad. Y siguen eliminando la verdad. Y así va a seguir sucediendo. Si nosotros, como pueblo, no investigamos, y deberíamos nosotros obligar, yo soy pastor y maestro, pero deberíamos obligar a los pastores y maestros, a los sacerdotes católicos, a las distintas religiones a decir la verdad, a hablar la verdad, a no seguir mintiéndole a la gente. Me causa indignación que sigamos estableciéndose estas cosas. La verdad siempre va a triunfar, aunque parezca que la mentira está establecida. Pero ¿saben una cosa? Un día tendremos que rendir cuenta delante del Creador. Todos y cada uno, los que mintieron y los que dijeron la verdad, todos tendremos que dar cuenta delante del Creador. Y ¿saben qué? Quiero ser hallado fiel, tan fiel como me sea posible. Con todos mis errores y con todos mis defectos, quiero seguir siendo tan fiel como me sea posible y diciéndole la verdad a la gente, aun cuando no quieran ser escuchados. Recibo muchas críticas por causa de estas cosas, pero no me interesa. Me interesa que usted conozca la verdad y la verdad lo haga libre, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No la mentira sigue esclavizando a las personas. Lamentablemente, en nuestro amado
partido de Punta Indio siguen estableciendo las mentiras en complicidad, catolicismo, evangélicos, gobierno, todos en complicidad siguen estableciendo las mentiras. Aprendan, investiguen y vean si cada cosa que se está haciendo realmente tiene que ver con la verdad. No sigamos apoyando las mentiras. Denunciemos las mentiras, porque así vamos a seguir con todas las generaciones, próximas generaciones, que no van a saber distinguir la verdad de la mentira y van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, como ya lo están haciendo. Compartan este video, lo voy a subir a YouTube también. Compartan este video, anuncien la verdad, porque el que no anuncia la verdad es cómplice de la mentira, lamentablemente. Hasta aquí quiero llegar y seguramente en algún momento voy a volver a subir videos con otro tanto de mentiras que se siguen celebrando. Religiones mentirosas. Cuando nosotros, por más que nos llamen evangélicos o cristianos, no tenemos una religión, tenemos una relación íntima y personal con el Creador de los cielos, de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Religión va en contra de Dios. Relación es la voluntad de Dios. Oremos para que Dios nos ayude a seguir denunciando la mentira y estableciendo la verdad mientras Dios nos dé fuerza. Muchas gracias, un abrazo y compartan estas enseñanzas.